embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Poderoso es Dios. Dios bendiga la palabra del Señor en esta hora. Dios bendiga a mi pastor, que ya viene pronto por ahí. Amén. Dios me lo bendiga grandemente. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, pastor, en esta Amén. hora. Dios te bendiga, pastora. Poderoso es Dios. Gloria a Dios. Amén. De los Le cielos. damos la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? Por este grande privilegio que nos da de poder compartir con cada uno de ustedes, y esperando, ¿verdad?, que sea Dios quien obre en cada vida, en cada mente, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos Amén. que están ahí conectándose, y los que se van a conectar. Le rogamos, le pedimos que comparte el video, dé like y que nos lleven sus oraciones para nosotros poder seguir así llevando la palabra del Señor a otras vidas a través de las redes. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. En la clase pasada, o en los capítulos pasados de la semana pasada, comenzamos desde el capítulo 2, estamos desde el capítulo 1, nos puede encontrar, y hoy estamos en el capítulo 8 del libro de Génesis, donde ya Noé, bendito el nombre de Jesús, está pasando el diluvio. El diluvio naturalmente se encuentra en el capítulo 7, todas sus explicaciones, cuántos fueron los días que duraron las aguas, gloria al Señor. Y cuando dice ahí que cuando las aguas subieron mucho sobre la tierra, que cubrió todo. Pero llegó un tiempo que Dios se acordó de Noé y de todos los animales y de todas las bestias. Y dice que cuando se acordó Dios, cuando Dios se acordó de su pueblo, entonces, cuando se acordó de su hijo Noé, entonces fueron cerradas las fuentes de las aguas en los cielos, queriendo decir, Dios entonces comienza nuevamente el plan con la humanidad. Y sucedió que al cabo de 40 días después que se cesaron las aguas, Noé abrió la ventana del arca, gloria a Dios, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron en la tierra. Luego envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retenido de sobre la faz de la tierra. Y dice en la Biblia que no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendiendo Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, Gloria a Dios. esperó aún otros 7 días, Poderoso y envió Jesús. la paloma, la cual no volvió ya más a él. Se sintió libre, ¿verdad? Amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor, después de durar tanto tiempo en el arca, y le estaba mandando un mensaje a Noé que saliera, Santo Jesús. que saliera del arca. Bendito el nombre del Señor. Y dice que sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron de sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios Santo a Noé Jesús, diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Dios volvió nuevamente a seguir ese plan que tenía con la familia, pero esta vez no era como en el principio, que solamente había una pareja. Ahora salían 4 parejas de ahí del arca nuevamente a poblar la tierra, pastora. Y había dicho que se multiplicaran. Quiere decir que ahora no era solamente Adán y Eva. Estamos hablando ahora
de ciertas parejas, que entonces ahora va a venir la multiplicación. Aleluya, eso le dice ahí, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y dice ahí que entonces salió Noé y sus hijos con sus mujeres, con las mujeres de sus hijos que con él estaban. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y le ofreció en holocausto en el altar. Anteriormente, esa persona, como desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Cristo, de la manera que ellos podían acercarse a Dios, gloria al Señor, para cubrir el pecado, o para poder hallar gracia delante de Dios, y para que su pecado fuera cubierto por cierto tiempo, era a través de un sacrificio. Y Noé sabía eso. Él no lo hizo ahí porque le salió, no, era que ya él había aprendido eso. Ya él había aprendido eso de antes, de la línea de los hijos de Dios. Vive Jesús, aleluya. Vemos también, ¿verdad?, que la multiplicación es digno de fruto también de nosotros los creyentes, que debemos multiplicarnos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Muchas veces tomamos momentos en nuestra vida, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana, en las cuales queremos participar de ciertos eventos, pero no nos damos cuenta que Dios quiere que primeramente consultemos con Él para que entonces venga la prosperidad y ahí venga la multiplicación. Amén. Fíjate que cuando nosotros hacemos las cosas correctas delante de Dios, como Dios lo establece, entonces dice que percibió Jehová olor grato. Santo. Es como si tú estuvieras orando a Dios dentro del orden divino. La oración sube, porque la oración dice Apocalipsis que los cuatro seres vivientes tenían incenciarios de incienso, y que esas inciensos eran las oraciones de los santos. El incienso es lo que hace percibir un olor. Entonces la oración, gloria a Dios, sube, y cuando Dios recibe tu oración, y dice ahí, recibió Jehová olor grato, algo que le estaba agradando en la tierra. Había gente ya que estaban comenzando nuevamente a agradar a Dios en la tierra. Quiere decir entonces que ese olor grato de esas oraciones, de esa relación íntima con Dios, eso a Él le agrada, porque Él ha hecho al ser humano, a cada uno de nosotros, para tener comunión con Él, porque Él ha decidido formar una familia con nosotros. Amén. Y cuando nosotros oramos en el orden de Dios, muchas veces cambiamos hasta muchos planes. Dice ahí que cuando Dios recibió ese olor grato, dijo él en su corazón, y dijo Jehová en su corazón, quiere decir, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Vive Dios. Dios ahí entró, gloria a Dios, por el comportamiento del hombre. Dios hizo un cambio, porque había alguien que estaba orando correctamente. Dijo, no, yo no voy a volver a maldecir la tierra por causa del hombre. Y dice, ¿por qué? Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ahí quiero hacer un hincapié, porque eso entra, al orden familiar, a lo que es el orden familiar. Dios mismo declara que el hombre, la maldad comienza en el hombre cuando el hombre comienza a ser joven. Por eso es que los niños, nosotros, la creencia evangélica, pentecostal o evangélica, no bautiza a los niños, porque en realidad el niño no se le cuenta como pecado en su niñez, sino en la juventud. Y en la juventud es que el hombre comienza a despertarse de los sentidos y sabe cuando hace algo bien y algo mal. Entonces ahí vemos algo bien importante, que los jóvenes que no buscan de Dios, los jóvenes que no tienen una guianza cristiana, se le puede dañar el corazón fácilmente. Pastora. Amén, claro que sí. Cuando hay unos padres que no instruyen a sus hijos a temprana edad, ya cuando dice el pastor, ¿verdad?, que llegan a la pubertad y al estado de ser jóvenes, es muy difícil que se le inculquen principios, que se le inculquen valores, porque ya ha ido como la mente ya está metida en otros ámbitos, y es importante por eso que en el crecimiento de cada uno de estos niños, cuando van creciendo, ellos comiencen a despertar ese interés por las cosas cristianas, por la palabra, por la lectura. A veces la música influye mucho. Nosotros tenemos un nieto que siempre lo traemos aquí,
Y pues él disfruta de que cada vez que viene aquí uno lo deja tranquilo, es un niño de 2 años, corre por toda la iglesia. Sé que a veces es molestoso, pero ¿qué hace? Él lo que está interesado es en tocar los drums, en tocar la batería y en estar pendiente de adorar a Dios, porque él se arrodilla al lado de los hermanos. Amén. Él levanta las manos, o sea, dice aleluya. Amén. Y dice esto, él dice también amén cuando tú le dices Dios le bendiga, sabe decir amén, o dice ¿cómo tú estás? Usted entiende, son cosas que tenemos que instruirle a los niños, viendo a cada uno de nosotros hacer, porque ellos miran a sus padres, ellos observan y esto es lo que ellos copian. Amén. Y eso se viene adentrando, no solamente que lo están viendo, sino que va entrando en su sentido y se corre al subconsciente, eso queda ahí grabado. Y cuando ellos ven una escena que les puede recordar, porque son como unas cámaras que tenemos en el cerebro, y eso se queda ahí dentro. Y cuando esto ocurre, ¿qué es lo que pasa? Ellos van a recordar en dónde estuvieron, qué se hizo, y son cosas que entonces ellos la van a hacer un contraste. Y al ellos hacer este contraste, ¿qué es lo que viene sucediendo? Ellos van a tener una vida diferente de los demás, porque van a separar una cosa de otra. Amén. Amén, gloria al Señor. La crianza familiar, lo que es el hogar paterno, influye mucho en el desarrollo de un niño. Vamos a suponer, si los padres son una persona que viven en vicios y hacen muchas cosas incorrectas, nosotros encontramos que ese patrón se puede repetir en los hijos. Más si por el contrario, los padres dedican tiempo a la búsqueda de Dios, y los padres son cristianos o tienen buenos valores en la casa, pueden enseñar a los hijos, gloria a Dios, a que vayan creciendo sanos. Nosotros como padres tenemos que preocuparnos por nuestros hijos, por todas las cosas, por qué nuestros hijos están viendo, con quién nuestros hijos se están juntando, cuáles son los amigos de nuestros hijos. Hasta cierta edad, por lo menos hasta los 18 años tenemos que hacer eso, y en muchos hogares después hasta los 21, y en otros hogares tienen hijos tan obedientes que se mantienen siempre dependiendo de las enseñanzas y de los consejos de los papás. Amén. Entonces los padres, yo creo que aquí juegan un papel muy importante en la educación de los hijos. Cabe aquí también resaltar que muchas veces los padres, porque queremos que nuestro niño pues no llore, que no brinque, que no salte, pues le decimos, está bien papito, esto es así como tú quieres. No podemos hacer eso, porque dice la palabra del Señor que madruguemos a corregir nuestros hijos, y no vamos a esperar que ya estén en la pubertad para venir a llamarle la atención, porque ¿qué va a pasar? Va a ser muy tarde, porque tú lo vas a corregir, pero ya en la mente de él, como ha tenido otras clases de amistades, en esto caben las amistades también, cuando ya están entrando en la pubertad, pues no han tenido, ¿verdad? Esos valores y esos, ¿cómo diría yo? Esos principios alineados a su sistema del cerebro, y cuando ellos van creciendo, van subiendo, y por no tener eso en su sistema, en su cuerpo, en su mente, ¿qué va a pasar? Ellos lo van a ignorar, o te van a tratar de dar para atrás una palabra que a ti no te va a gustar. Entonces ahí es donde viene el problema entre padres y hijos adolescentes, cuando no se entienden, porque entonces el padre trata de corregirlo por el bien, pero ¿qué pasa? El niño, el joven ya no está entendiendo, porque este es el caso que se está dando. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Queremos decir que los padres tienen un gran trabajo. Amén. Desde que el niño comienza a tener uso de razón. Muchos de los fracasos de los padres es a causa del trabajo. ¿Por qué? Porque cuando los dos padres están trabajando muy ocupados, no tienen el tiempo. Quizás le pueden comprar una buena ropa al niño, quizás le pueden comprar lo que necesita, pero no tienen el tiempo mayor que un hijo necesita. Quizás no es ropa, quizás no es dinero. El niño necesita, cuando está subiendo, los consejos, el cariño, el cuidado del padre. ¿Por qué? Porque si los padres descuidan los hijos, afuera están gente malintencionada. Puede estar un tío malintencionado, puede estar un primo malintencionado, puede estar hasta unos hermanos mayores malintencionados, puede estar, gloria al nombre del Señor, cierta persona malintencionado, cuando el padre se descuida de los hijos y los deja solos
por cuestión de trabajo, por cuestión de estudio, por cuestión de lo que sea. El niño, los niños cuando están pequeños no se pueden dejar solos porque entonces pueden ser víctimas de depredadores. Y cuando marcan esos niños, son marcados en la niñez, ya vienen entonces, cuando van a entrar a la juventud, vienen marcados y tienen un patrón de odio, un patrón de venganza, un patrón de ira. Ya es muy difícil entonces corregir esas personas cuando están ahí. Y cuando entran al matrimonio, pastora, esa persona cuando entran al matrimonio, entonces ya vienen marcados. Por eso es que estamos haciendo esta sesión, para que personas que han sido marcadas en su niñez, personas que han sido dañadas en su niñez, entran al matrimonio, pero con la vida cristiana le enseña a esta persona que pueden destruir ese pasado. Pueden destruir ese pasado, no ellos, sino el perdón que Dios otorga a las vidas, la reconciliación con Dios a través del Espíritu Santo. Amén, y las personas pueden perdonar y ser libertadas de cualquier dolor, porque hay personas que hasta enloquecen con una violación y fueron descuido de padres. Exacto, mira, hay algo bien importante aquí, pastor, que también podemos traer a colación, y es que muchas veces son tan y tan profundas las heridas porque tocan los sentimientos, que solamente el que lo creó, que es nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Salvador Dios, ¿verdad? Él es el único, Dios es el único que puede cambiar cualquier situación, porque Él es el único que conoce de nosotros, porque Él nos formó, como dice, ¿verdad? Amén. El versículo, mi embrión vieron tus ojos. Amén. O sea, quiere decir que Dios es el único que puede esas heridas cicatrizarlas. Esas heridas pueden quedar atrás. ¿Por qué? Porque han sido tocados unos sentimientos que en la juventud son sensibles. Son sensibles, y ahí es donde viene el odio, ahí es donde viene la transformación del joven que comienza, ¿verdad?, a hablar. Se inclinan muchos, perdón que le interrumpa, muchos jóvenes que fueron violados por familiares se inclinan a la homosexualidad. Y muchachas que fueron violadas por sus hermanos, por sus tíos, por sus primos, por sus mismos padres, se inclinan a la prostitución. Otros que llevan esas raíces de amargura, gloria al nombre del Señor, la presentan, ¿cómo te digo? La presentan en odio hacia las demás personas, y eso estamos viviendo. No, pero también aunque no hayan sido objeto de una acción como esa, muchas veces también, si los mismos padres no están atentos a lo que están haciendo con los niños. Por ejemplo, hay niños que dicen, yo esto lo aprendí de mi casa. ¿Pero por qué? Porque mami siempre estaba con él, mami no lo dejaba solo, son niños de mamita. Y mami esto y mami aquello, y ellos lo que están viendo es lo femenino. Muchas veces porque son padres que se han divorciado, simplemente el niño se recuesta de que está con su mamá y siempre apegado a su mamá y apegado a su mamá, y su mamá no ha cogido, él no ha visto un rol de padre, no hay un familiar cercano en el que él tal vez pueda confiar, o la misma madre no confiar. ¿Y qué sucede? Ellos vienen a tendencia que lo dejan a ellos, que entonces ellos piensan que ellos son una mujer siendo un varón. Y que tienen que hacer cosas de mujeres siendo varones. Amén. Exacto. Entonces vemos el problema social radica en el descuido a la familia en la edad de la juventud. También hay una parte que te cabe aclarar, que a veces los padres están trabajando, pero dejan sus niños con personas, ¿verdad?, de confianza, que le pueden dar una educación. Pero ¿qué tal si esos abuelos no tienen valores, no tienen principios? No diría yo cristianos, sino de la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que les quiero decir con esto? No hay religión. Aquí lo que hay que buscar es una relación para nosotros poder entender que la palabra del Señor es la que nos guía en nuestra vida, porque es el mapa que tenemos a seguir, para que entonces los valores y los principios los podamos acomodar en el sistema, ¿verdad?, de la familia cuando van creciendo, cuando van subiendo. Amén. También los padres que tienen más hijos, tenemos todos que tratar de no tener preferencia a ninguno de los hijos, porque cuando tú tienes también preferencia por alguno de los hijos, puede hacer que hiera los sentimientos de otros. Por eso, y eso puede marcar el niño en su edad muy temprana, en su edad de juventud. Puede decir, mami y papi no me quieren, tratan mejor a fulano, todos los privilegios para fulano, y eso lo va marcando a una rebeldía dentro de él, que cuando el niño crece con esa rebeldía, por eso ya
no quiere seguir los consejos del padre porque el padre o la madre solamente tiene privilegio para uno y para otro no. Y cuando ese niño hace algo, se siente despreciado, se siente menospreciado, se siente inferior porque no llena las expectativas de nosotros como padres. Pero ahí tiene que trabajar el amor. Por eso Exacto. es que tenemos nosotros que enseñarle a nuestros niños lo que es el amor y nosotros practicar el amor. Cuando nuestros niños, nuestros jóvenes no dan el grado que usted espera, bríndele amor, no lo haga sentir inferior, celébrele cada triunfo, celébrele en la vida de él, que él también es importante como los mayores, o si es el mayor, que el mayor es importante como el menor, y eso va a ser un balance en la familia. Y no tanto celebrarle los triunfos, sino que cuando cometen errores o cuando hacen cosas que son indebidas y que no estamos de acuerdo, no lo corrijas con un castigo severo. Trata de corregirlo en una manera donde ellos sientan un confort, que cometieron un error, un mistake, pero tú estás ahí para ayudarlo, tú estás ahí para ayudarle a que las cosas cambien. Porque muchas veces también ellos se inclinan, y cabe el momento de decirlo, ellos se inclinan a aquellas personas que ellos conocen o que ellos entienden que le están haciendo a ellos caso, que le están escuchando, porque muchas veces los jóvenes quieren hablar. Y muchas veces en la casa no tienen aceptación. no, entonces, y no tanto la aceptación, ellos miran como que no se tocan esos temas en la casa y que no pueden compartir con sus padres o con sus hermanos, y entonces buscan otra persona con la que crean una confianza y esa otra persona no tiene valores y principios. ¿Y qué es lo que va a suceder? El niño, el joven se va a inclinar a la maldad que está cometiendo el otro, a lo que está haciendo el otro, y eso es lo que va a crear el rencor, el odio, lo que va a crear la separación de la familia. Y cuando llegan ya a la adultez, estos son los problemas que estamos enfrentando, que se unen a un yugo desigual, y al unirse en un yugo desigual, se van a dar cuenta que eso no era lo que verdaderamente ellos querían. Pero ¿quién estuvo ahí para ayudarle y para fortalecerle en el momento difícil para poderlo dirigir? No tuvo alguien. Yo creo que nosotros como padres debemos educarnos para hablar con nuestros hijos, porque Amén. muchas veces la educación de nuestros hijos se la dejamos a los maestros de la escuela, y yo creo que hay muchos temas que tenemos que hablar con nuestros hijos, y nosotros como personas espirituales y personas Amén. que conocemos de Dios debemos hablar con ellos, y también nosotros mismos educarnos en el área de la Biblia. Mira, la Biblia enseña el patrón de conducta. Cuando a mí me dice la Biblia que el corazón del hombre es malo desde su juventud, yo tengo que entender que todo lo que es pecado, todo lo que el paquete de pecado que Satanás tiene, va a tratar de introducirlo al joven cuando va subiendo. No importa qué pecado. Mira, usted sabe que entre los jóvenes, cuando están subiendo, hay muchos temas. Quizá masturbación, robo, quizá mentira, tantas cosas que se hacen, y cada una de esas puertas lleva a la otra, cada una de esas puertas lleva a la otra, y lleva a la otra, y cuando viene a ver, nuestros niños están perdidos. No, y también otro problema, muchas veces queremos nosotros enderezarlos cuando ya son adultos. Yo recuerdo cuando nosotros hacíamos las reuniones en la casa con nuestros niños, nos sentábamos en la sala, yo le decía al pastor, porque yo siempre pues, estaba haciendo otras cosas y a veces estaba metida en mis libros leyendo, pero siempre estaba escuchando, y yo le decía, pero pastor, ¿por qué tú tanto cuento? Que tú eres un cuentista. Y los niños les gustaba, y nos reuníamos en la tarde, y ellos recuerdan eso porque todavía una de mis hijas siempre me lo recuerda, las veces que nos juntábamos, que hablábamos, pero también nos recuerdan, ¿verdad?, los momentos en los cuales hacíamos los devocionales, en los cuales leíamos la palabra, y que tú me tenías así, que yo tenía que ir para la escuela en esta forma, y que yo tenía que vestirme así, pero era algo que le enseñamos, y hoy por hoy ellos nos miran y se recuerdan, y nos lo recuerdan a nosotros, hablan con nosotros, pero ¿qué pasa? Ellos se dan cuenta que nosotros tratamos de hacer algo que nos inculcaron a nosotros, pero tal vez no lo hicimos en la manera que decía la época, porque todo cambia. Y entonces los sistemas van cambiando, y al sistema ir cambiando, ya las cosas no son iguales. Ahora mismo, tecnológicamente, nosotros estamos llevando este mensaje
por las redes sociales y hay muchas personas que lo están viendo. Pero ¿cómo teníamos que hacer antes para llevar un mensaje así? Teníamos que ir a repartir tratados, hablar con las vidas, Exacto. un trabajo más personal, pero ahora lo hacemos a través de estos medios porque estos medios son los que están a la Exacto. disposición, aunque los métodos antiguos también todavía los practicamos porque se practica. a cada rato hablamos con las personas, damos servicio en los hogares, ¿tú entiendes? Y eso es nuestro trabajo mientras estemos aquí en la tierra, hablar de Cristo. Algo muy importante que la pareja tiene que entender, la pareja cristiana tiene que dar ejemplo de cristianismo. ¿Por qué la pareja tiene que dar ejemplo de cristianismo? Porque cuando tú como cristiano das un buen ejemplo a tus hijos, cuando tus hijos se apartan o cuando tus hijos quieren tomar el mal camino, cuando tú le hablas, ellos te van a entender porque lo que tú le estás hablando con la verdad. No te han visto a ti dando cambios, no te han visto a ti hoy siendo cristiano, mañana no eres cristiano, no te han visto a ti hoy haciendo buenos negocios, mañana no te han visto a ti hoy en la iglesia, mañana en el punto de droga, o no te han visto a ti hablando mentiras. Gloria al Señor, ellos tienen una buena imagen de ti que cuando tú le hablas, le está hablando, aparte de que le está hablando la verdad, le está hablando con el corazón, y esas dos cosas, junto con el poder del Espíritu Santo, aflojan las personas, hacen echar fuera al diablo, y si están siendo atormentados o incitados por cualquier demonio, ellos pueden caer en sí, y las palabras que tú le vas a hablar, entonces ellos la van a entender. Yo le he dado consejo a personas jóvenes que han sido cristianos y se han apartado, y cuando le he hablado, gloria al Señor, le he hecho caer en sí. Personas que han estado, yo hablo estos temas porque he visto personas que han estado a punto de romper su matrimonio, pero una palabra, gloria al nombre del Señor, dada con la verdad, con la sinceridad de tu corazón, si eres padre, si eres amigo, a una persona, lo pueden hacer cambiar. Y es por eso que hablamos que es muy importante que tú le des un buen ejemplo como cristiano a tus hijos, para que cada vez que le hable pueda enderezar el mal camino que ellos quieran coger. Cada vez que tú le hables con el buen consejo y el ejemplo tuyo, tú le vas a poder abrir una oportunidad a tu hijo o a tu hija para que recapacite y pueda hacerlo correctamente. Nosotros como padres tenemos que esforzarnos en cuidar a nuestros hijos, como le dije ahorita, no dejarlo solo, educarlo bien, gloria al nombre de Dios, y darle un seguimiento. Nuestros hijos, aunque sean mayores, aunque se casen, amén, nosotros tenemos que darle un seguimiento, porque muchos de ellos se han casado, pero quizás están entrando en matrimonios jóvenes. Y como son matrimonios jóvenes, quizás de la primera discusión, ellos quieren separarse. O del primer problema que aparecen, tienen situaciones. Nosotros no vamos a meternos en la vida de ellos, pero sí, gloria al Señor, cuando hay que dar un consejo sabio en una crisis matrimonial, o en una crisis espiritual, o en una crisis emocional, una crisis personal, usted que es cristiano y que conoce las Escrituras, que eres un hombre, una mujer de oración, un hombre, una mujer que obedece a Dios, tiene un poder en tus manos de llegar allá, gloria al nombre del Señor, con el poder de Dios y hacer cambios en esa pareja. Y eso es así porque tenemos que aprender a ser moderadores, porque nos enteremos de lo que está sucediendo en la vida matrimonial de nuestros hijos, tengamos que apoyar que si la hija viene donde mí o el hijo viene donde mí y me está diciendo lo que está sucediendo en el matrimonio, ¿cómo yo no voy a interferir? Sí interfiero, pero de una manera en la cual yo ayude a ese matrimonio a que haya una reconciliación, a que ellos puedan, ¿verdad?, entenderse el uno con el otro, porque muchas veces vienen a nosotros con problemas bien difíciles y lo primero que hacemos es para salir del paso, pues déjate de esa persona, no vuelvas, no vivas con él más, pero sin pensar que a veces hay hijos por medio. A veces hay, ¿verdad?, un hogar que no podemos derrumbarlo ni echarlo a la deriva. Uno tiene que siempre buscar la manera de que haya una unidad, de que haya un acercamiento y de que comprendan, ¿verdad?, cuál es el error, dónde está la razón. Y aunque no la haya, que comprendan que tenemos que hacer una unidad en la familia, que no debemos de derrochar todos aquellos principios, todos aquellos valores que una vez le inculcamos y que hoy por hoy pues no quieren entrar en razón simplemente porque se han apartado, se han alejado de verdad de la comunión íntima con Dios y de aquella relación que tenían en aquel tiempo, porque hay hijos cristianos que están atravesando momentos difíciles. Hay otros que están apartados. Exacto, y hay otros que están apartados y al estar apartados viene la crisis, viene el problema. Entonces, ¿dónde ellos van a recurrir?
Ahí es donde nosotros tenemos que buscar la ayuda y siempre estar en comunicación. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Por qué? Porque cuando no lo llamamos diciendo, no, porque él no me llama, él sabe que yo soy su madre. Sí lo sabe, pero hay momentos en la vida de la persona que hay afanes, hay problemas, hay situaciones que no lo dejan claramente pensar ni claramente tomar decisiones porque no está al alcance de ellos con tantas cosas que hoy en día se presentan en los matrimonios, se le presentan a los jóvenes. Amén. Nosotros, como cristianos, el apóstol Pedro dice que nosotros somos, y en Apocalipsis dice que Dios nos ha hecho para la gloria de él, reyes y sacerdotes. Mientras usted es una persona cristiana, usted es el sacerdote. El sacerdote es alguien que interviene por otro. Hay muchas vidas, muchos familiares, muchos hijos que están en caminos equivocados, pero nosotros como sacerdotes tenemos que estar ahí siempre buscando la presencia de Dios y aconsejando. ¿Para qué? Para que esas vidas reciban de Dios lo mejor que Dios tiene para ellos, que es la presencia del mismo Dios en la vida de ellos. Pero también no nos podemos dar por vencidos, pastor, porque muchas veces, padres, nos hemos dado por vencidos. Digo, me incluyo porque no quiero, ¿verdad? Aquí no estamos, exacto, no estamos excluyéndonos. Muchas veces nos queremos dar por vencidos y no queremos seguir con la situación. No, que yo estoy cansada, estoy cansado, ya yo no quiero seguir con esto, ya yo no quiero seguir hablándole, que no me escucha. Es que hay momentos en que el enemigo entra y lo que hace es que lo ciega. Cuando es así, usted como padre, como madre inteligente, tómese un break. Exacto. Quiere decir que no entre en discusión con su hijo ni con su hija. Tómese un break. Gloria al Señor, porque hay muchos hijos que son bien desobedientes y no respetan ni a padre, ni a madre, ni a nadie. Ni a Dios tampoco, ni tienen temor de Dios. Pues usted, cuando usted ve que el enemigo se quiere levantar de esa manera, tómese un break. Tómese un break. No se ponga pico a pico con su hijo. Gloria a Dios, porque sería algo terrible. No, y aprovechar el momento, como dice el pastor, te tomas el break, aprovechas el momento en que tú no has olvidado lo que sucedió, tal vez él lo ha echado al olvido, pero tú se lo recuerdas con cariño y con amor, y que es lo que dice la palabra del Señor. Cuando tú le das una respuesta blanda, la ira se aleja. Exacto. Amén. La respuesta mansa aplaca la ira. Amén. Eso está en Proverbios. Aleluya, bendito Dios. Seguimos mirando aquí entonces, hablando según ya como va desarrollándose, que cuando Dios sigue hablando y le habla y le dice a Noé las cosas que están pasando, Dios comienza el capítulo 9 entonces y dice, mire qué belleza, y para que usted vea, gloria a Dios, cómo son las cosas. Bendijo Dios, ¿a quién? A Noé y a sus hijos. No fue solamente a Noé y a sus hijos. Vive Jesús. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Por qué nosotros, gloria a Dios, tenemos que ser ejemplo? Verso 18 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron 3. Sem, de ahí es que vienen los judíos, y de ahí que se usa la palabra semita. Si usted no sabía por qué hay gente que le dicen a los judíos semitas, y por qué hay gente que dice que tienen la doctrina semitas, es ahí, esta es la parte, porque Sem, de ese hijo de Sem, de ahí que viene toda la descendencia de Jesús, Sem, los semitas. Gloria También había otro hijo llamado Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena, de esos 3, todos los seres humanos que hay en la tierra. Oye bien, aleluya, recuérdate que con el diluvio murieron todos. Santo gloria al Señor, ahí no hay otra raza. Ahí, de ahí es que venimos todos los seres humanos. De estas 3, de estos 3 muchachos es que vienen todos los seres humanos que hay en la tierra. Pero fíjense lo que pasa. Después de que Dios lo bendijo, gloria a Dios, comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Todo estaba bien. La cosa se puso un poco difícil, que dice que cuando plantó la viña, hizo vino. Parece que cuando tú acumulas muchas uvas y la dejas mucho tiempo acumulada, con el tiempo se fermenta y ese jugo es fermentado y naturalmente embriaga. Y dice, y bebió del vino y se embriagó. Yo creo que Noé ahí como padre se descuidó, se emborrachó y se embriagó.
y estaba descubierto en medio de sus tiendas. Quiere decir que se quitó la ropa. No es se quitó la ropa. La embriaguez lo llevó a desnudarse. La palabra desnudarse también en el área espiritual le podamos dar sentido, perdió la santidad. Se descuidó, manchó su vestidura un poquito. Eso es la embriaguez. Por eso es que el cristiano no debe tomar, gloria al Señor. Bueno, pero también podemos aquí añadir que dice esto, que te embriagues del Espíritu Santo. Se llene. Exacto, que se llene del Espíritu Santo. Que no nos embriaguemos con vino. Exacto. Sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Esto mismo sucedió cuando la mujer estaba orando en el altar. Que qué pasó con el sacerdote. Creía que ella estaba embriagada porque la veía, sentía como que ella estaba hablando sola. Y no era que estaba hablando sola, era que estaba envuelta en esa relación íntima con su padre. Pero aquí vemos que él descuidó su lugar, se embriagó, se desquitó su ropa. Ya vemos dos problemas que está haciendo. Y dice ahí, y Cam, que es el hijo menor, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Según el libro de Levítico, cuando una persona veía la desnudez de otra persona, era que fácilmente tenía relaciones sexuales. El libro de Levítico. Pero si tú estás leyendo bien esta parte, también puede ser que en aquel tiempo él viera a su padre desnudo y eso comenzara a burlarlo. Pero en el caso que tú, si lo quieres ver del lado de un incesto familiar, según el libro de Levítico, fue que él tuvo relación con su papá. Cosa que yo te dejo ahí las dos versiones. Yo en lo personal yo creo que fue que el muchacho lo vio desnudo y borracho, haciendo como quien dice un show. Gloria al nombre del Señor. Y comenzó y se burló. Comenzó a lo que decimos nosotros en el idioma secular, comenzó a relajarlo. Comenzó a mofarse de él. A burlarlo. Eso es lo que dice ahí. Que dice ahí que, gloria al nombre del Señor, él vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Le dije los dos puntos. Pudiera ser que él viera a su padre y se burlara, y pudiera ser, porque no podemos descartar ninguno de los dos puntos, pudiera ser que según el libro de Levítico, porque la Biblia fue escrita en ese lenguaje, pudiera ser, para eso tendríamos que buscar los escritos antiguos, irnos más profundo, y yo no he hecho esas investigaciones, porque yo no hago esas investigaciones. No, y no estamos para hacer algo profundo, sino algo básico. Para que veamos el rol que hay entre un padre o una madre en el hogar como ejemplo. Exacto. Eso causó que el muchacho se burlara de él, y burlarse puede ser que no le hiciera ni caso. Burlarse quiere decir una persona que no atiende, y que viera su desnudez. Ya yo le dije, según Levítico, es cuando una persona se allega a otro. Pero pues se lo contó a sus dos hermanos. Sus otros dos hermanos, gloria al nombre del Señor, que eran Sem y Jafet, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, nunca. Por eso es que yo creo que no fue que él se allegó con lo que decimos un plan de homosexualidad, sino fue que él miró, porque ahí mismo la Biblia da también, pero hay mucha gente que cree que de esa manera, pero la Biblia ahí mismo da cómo fue, qué clase de situación fue, porque los muchachos se pusieron la ropa en los hombros y no miraron, quiere decir que no vieron a su papá desnudo, sino que fueron de espalda hasta que su papá cogió la ropa. Pues estamos viendo el caso que la Biblia es explícita. Para mí, en lo personal, se lo dije ahorita, no fue que Cam hizo un incesto con su papá, sino que en aquel tiempo era tanta la santidad que los padres no podían dejarse ver desnudos de sus hijos. Y ellos habían crecido con esa costumbre, y cuando sus dos hermanos, los dos hijos de Noé, vieron eso, se pusieron la ropa en el hombro y fueron caminando de espalda a donde estaba su padre, el cual cogió la ropa y se vistió. ¿Ya está entendiendo? Esa es la explicación que la Biblia aquí da. Mire cómo lo dice. Y pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Ahí la cubrieron con ropa, usted ve.
que estamos hablando que ese es el lado lógico. Teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. No fue un insecto, no fue un insecto, pero hay gente que cree que fue un insecto, pero no estamos aquí para discutir, sino que en el tiempo de antes los hijos no podían ver los padres desnudos, hermano, y aún en estos tiempos yo no puedo andar en mi casa por ahí desnudo para que mis hijos, y mis hijos y mis nietos me vean andando por ahí así, no se puede. No, y hay aquí también hay que aclarar que hay muchos libros. Bueno, yo me encanta la lectura de los libros y he leído anécdotas donde personas ya, hombres que han llegado al estado de cuando se tienen que allegar a alguna mujer, se le hace difícil porque en un tiempo vieron a su mamá desnuda y al verla desnuda ellos encuentran como que es una vergüenza allegarse al sexo opuesto y muchas veces esto es lo que hace que ellos lleguen al estado de homosexualidad porque están entendiendo que entonces si no se pueden allegar a la mujer ya llegaron a una etapa que la mente de ellos cambió, ya no quieren, para ellos es algo bien difícil aceptar que van a estar con una persona y que van a tener relaciones sexuales, pero es por esta razón, porque estando en la casa vio a su mamá, esto es una vergüenza, su mamá, ¿verdad? No le supo explicar. No se cuidaba. Por eso es muy importante que nosotros como padres tenemos que coger el rol en nuestro hogar de dar ejemplo. Dice ahí que cuando Noé despertó de su embriaguez. Cuando la persona se embriaga, se olvida. No, y hay muchas cosas. Por eso dice el proverbio, perdón, pastora, que te corte un poquito, que el vino es para aquella persona que se quieren olvidar de sus problemas, porque se olvidan. Él despertó de su embriaguez. Sí, diga, pastora. Esto, lo que quería aclarar era también que muchas veces nosotros queremos hacerle entender a nuestros hijos de una manera y la manera correcta es nosotros habernos empapado primero de valores y principios que puedan de verdad ayudar a lo que nosotros vamos a aconsejar, porque muchas veces tú puedes hablarle a tu hijo, pero tu hijo no lo va a entender como tú se lo estás explicando, porque tú no tienes el patrón o el sistema adecuado en tu mente, o sabiamente no has podido tener, ¿cómo te digo? Un valor de lo que tú has aprendido y no le has puesto atención, y cuando lo tratas de explicar es muy difícil, porque no tienes un lenguaje sencillo para hablárselo a tu hijo. Amén. Y tu hijo no lo entiende, y entonces tú tratas, y a veces hasta salen en discusiones, se tratan mal, y llega todo este problema. Pasan los años, están disgustados, no se visitan, no hay como ese calor familiar, e inclusive he conocido personas que se han ido sin un perdón. Bendito el nombre. Y ha dolido porque cuando viene la hora de la verdad y siguen hacia adelante ellos el curso de su vida y entienden que las cosas son diferentes y que tal vez ellos las tuvieron en un tiempo mal, no tuvieron el tiempo de arreglarse y lo lamentan. Gloria al nombre. Créeme que lo lamentan. Cuando pasó esta situación que él despertó, él no dio el ejemplo correcto, gloria a Dios. Recuerde que al principio del capítulo 9, Dios bendijo a esta familia, Dios la bendijo. Y ahora viene algo, va a suceder algo, que un padre cancela la bendición de Dios a ese hijo. Santo Jesús. Y dice, ay, mira. Por eso es que decimos, como perdón que te estaba hablando y predicando, que tenemos un poder tan grande en nuestra boca, que tenemos que cuidar todo lo que hablamos, todo lo que decimos, porque son declaraciones, y aunque usted no lo quiera creer, son declaraciones que se hacen ¿cómo se llama? Se hacen ciertas en la vida. Son declaraciones que ahí es donde viene, que dice que vienen con maldiciones, ¿verdad? Desde tiempo. Desde padres. Desde padres, generaciones. Son generacionales. Sí, esta misma maldición de Noé fue una maldición generacional. Dios lo bendijo a los 4, pero aquí después de que Noé despertó y vio el pecado de su hijo, vio como su hijo entró en área de pecado, Noé no pudo lidiar con esa situación y cancela la bendición de Dios. Y le dice, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán. El padre, como es la cabeza del hogar, es el hombre, gloria al Señor, que Dios usaba,
pero se siente violado, se siente traicionado por su hijo, se siente ofendido por su hijo. Y aquí voy a hacer un hincapié. Hay muchos hijos, gloria al Señor, que cuando en su juventud discutían con sus padres, y otros llegaron más lejos, otros llegaron a pelear con sus padres, y otros quizás hicimos otra cosa, aleluya, de irnos la contraria totalmente a nuestros padres. Esas cosas, aunque el papá no lo diga, porque es el cabeza del hogar, es el hombre que Dios ha puesto ahí para mantenerte, fue el que Dios usó para que a través de su parte viril tú nacieras. Fue el hombre que Dios usó para que tú y yo naciéramos, quizás, nuestros padres. Pero cuando llegamos a esa instancia de querer pelear con nuestro padre, ofenderlo, gloria a Dios, puede ser que, aunque nuestros padres quizás no sean cristianos, y no estén dando el mejor ejemplo, porque no estaba dando el mejor ejemplo ahí, puede ser que en el corazón de ellos nazca una palabra de maldición que te cierre o me cierre o nos cierre el camino. Esto es terrible, pastora. Sí, pero esto... Pero yo no he terminado la historia. De la única manera que tú puedes acabar con una maldición generacional, Santo Jesús, amén, o una maldición que venga a través de tus padres, es aceptando a Cristo, arrepintiéndote de tu pecado, poderoso y comenzando a agradar a Dios y pedir perdón a tu padre. Ve donde tu padre y dile muchas veces y abrázalo y le que lo ames, que te perdone. ¿Por qué? Porque ya tu vida cambió y el odio que había en ti fue destruido. Gloria a Dios, cuando tú aceptaste a Cristo y ahora tú puedes decirle a tu papá, perdóname. ¿Cómo tu papá va a saber que, aleluya, que tú cambiaste y que te perdona? ¿Cómo lo va a hacer? Porque tu vida cambió totalmente. Y entonces cuando tu vida cambia, porque la gracia de Dios está en ti y se rompieron todas maldiciones en la cruz del Calvario, porque la palabra dice en Colosenses que Jesucristo cuando murió en la cruz anuló toda acta de decreto que no era contraria. Ahí está la ley, ahí están todas las palabras de maldición que alguien profirió contra ti, ahí está toda la brujería, todo lo que el diablo tenía en contra de la humanidad. En la cruz del Calvario, Cristo anuló toda acta contra ti, y eso hay mucha gente que no lo entiende, gloria al Señor, pero en esta hora yo vengo a decirte que si tú en tu juventud, como yo y como muchos jóvenes, fuiste desobediente y hiciste cosas malas, gloria al Señor, cosas que te iban a dañar, en la cruz se anuló toda acta que había contraria a ti. Cristo la anuló cuando fue a la cruz del Calvario. Y ese es el gran mensaje que tenemos en esta tarde. Sí, pastora. Sí, es cierto lo que dice el pastor, y en cierta área, cuando vamos a pedir el perdón, ¿verdad? Sea padre o sea hijo. O sea quien sea, mucha gente no lo recibe. Exacto, ellos, aunque no lo reciba, usted dése la oportunidad de que esa declaración usted mismo pueda echarla fuera de su vida, fuera de lo que usted va a seguir adelante viviendo, porque la misma Biblia nos dice a nosotros que nosotros tenemos que aprender a nosotros echar fuera todo aquello que ya en la cruz del Calvario el Señor lo echó fuera de nuestras vidas. Entonces tenemos que creer primeramente para poder arrepentirnos. Tienes que creer en Jesucristo, tienes que creer que Él es Dios, que el Hijo de Dios vino para darte, Salvador. Exacto, que es nuestro Salvador, que somos redimidos por esa sangre preciosa. ¿Por qué? Porque es una sangre pura. Hay una pureza en esa sangre que es la que hace que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos mire, porque de otra manera Él no nos va a mirar. Si no hay perdón, si no hay amor, si no hay en nosotros el sentir de ser siervos, de servir y de hacer las cosas correctamente, porque para eso nos dejó los decálogos, nos dejó los 10 mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Él nos dejó unas instrucciones. La Biblia es una instrucción, ese es un manual de instrucciones que nos ayuda a nosotros a que reconozcamos que hay cosas que nosotros, no conociéndolas,
nos van a dirigir por medio de esa palabra y nos van a tener a llevar a tomar decisiones sabias, nos van a ayudar a poder ayudar a otras personas, y de esto se trata, porque se trata de nosotros poder llevar una palabra donde podamos presentar el plan de salvación, donde podamos presentar a Jesucristo, donde podamos presentar que hay un Dios que envió a su Hijo. El propio Dios vino ¿para qué? Para redimirte, para sacar de tu vida todas aquellas cosas que verdaderamente no satisfacen, no te llevan a ninguna parte, y al final de cuentas estás en el mismo círculo. Pero si tú conoces la verdad, si tú te allegas donde dice, ¿verdad? Que la palabra dice, la verdad, tú conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es la única manera de tú salir de un círculo vicioso en el cual te has encontrado tanto tiempo y ya no encuentras qué hacer. Arrodíllate. Busca de alguien, una persona, un mentor, tenga a alguien en quien tú puedas confiar. Y muchas veces decimos, no hay en quien podamos confiar en este mundo, pero todavía existen personas que tú puedes confiarle, que pueden darte un buen consejo y te pueden llevar a la línea de la palabra, donde vas a encontrar todo el camino resuelto, y aparte de encontrarlo resuelto, va a haber una prosperidad en tu vida y el estilo de tu vida va a cambiar. Va a cambiar. Bendito el nombre del Señor. Dios bendiga a la pastora. Muy, muy bonita reflexión. ¿Qué debemos nosotros hacer cuando pedimos perdón a alguien y esa persona no nos perdona o no quiere perdonar? Primeramente, lo que tú puedes hacer es seguir orando por esa persona. Amén. Amén. Porque es doble. Tú tienes que pedir perdón, pero también tú tienes que perdonar. Cuando tú sigues orando por esa persona, no te sientas tan mal, o no te debilite, o que eso no te cause mucho problema, porque el único que puede perdonar pecado, dice la Biblia, es Dios. Amén.